Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mitad de Semana, este espacio de Amnistía Internacional donde nos encontramos todos los miércoles a las 10 de la mañana para hablar de los temas que están siendo tendencia. Siempre decimos que la defensa de los derechos humanos no están en cuarentena, por eso la gran familia de Amnistía Internacional continúa activando por los derechos humanos. Hoy yo soy Jorge Flores, me presento como todos los miércoles. También me acompaña Ariel Torres haciendo el lenguaje de señas. Queremos ofrecer una comunicación inclusiva, por eso incorporamos también el lenguaje de señas. ¿Cómo están? Cuéntenme desde dónde están siguiendo esta transmisión. Hoy tenemos invitados de lujo. Eh, Vamos a hablar con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional sobre estos albergues. A ver, voy a habilitar acá sobre estos albergues que fueron habilitados en el marco del operativo invierno. Está bien, así que todas las personas en situación de calles pueden ir a estos albergues, pueden contactarse en los números que aparecen en la página de la Secretaría de Emergencia Nacional para poder ayudar, reitero, a las personas que se encuentran en situación de calle para que puedan ser trasladadas a estos albergues donde se les ofrece comida, las 3 comidas del día, también ducha caliente, abrigos, un lugar para poder descansar, obviamente. Así que ya saben, pueden contactarse, reitero, con la página de la Secretaría de Emergencia Nacional para poder acceder a la línea telefónica para que si es que ven alguna persona que está en situación de calle, eh, puedan ayudarla y pueda esa persona ser trasladada hasta los albergues donde, repito una vez más, se les está ofreciendo las 3 comidas diarias, las 3 comidas del día, ducha caliente, un lugar para descansar, abrigos, etcétera. Esto para resguardarlas del frío. Y también, reiteramos, es en el marco del operativo invierno, un operativo que está llevando a cabo la Secretaría de Emergencia Nacional. Vamos a conversar con el ministro en breve, pero antes vamos a conectarnos con nuestro primer entrevistado, Juan Gabriel. A ver, voy a tratar de admitirlo acá y ya nos sumamos. Estamos en vivo y en directo y vamos a conversar ahora entonces con Juan Gabriel Espínola. Él es docente, representante de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación del Paraguay, OTEP. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ahora que estamos conectados contigo, mejor. Qué Eh, bueno. sí, queremos saber un poco, antes que nada, sobre este sindicato, sobre la OTEP. ¿Hace cuánto que están en funcionamiento? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones? Ya, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, auténtica, pues hay 2 membresías con este mismo nombre, emerge públicamente el 11 de noviembre del 2011 a raíz de diferencias que hemos tenido en la otra membresía sindical y para recuperar las banderas históricas de los trabajadores de la educación. La OTEP en sí como organización data desde el año 1986 y este es de alguna manera un desprendimiento de esa. Y nos mueve fundamentalmente 3 cuestiones. Una, la absoluta independencia y autonomía de la organización, independencia del Estado, independencia de confesiones religiosas ideológicas, porque nos une, en todo caso, el interés por la educación pública como política de Estado. Y en ese marco se generó y se crea y se desarrolla esta organización sindical. Y hoy estamos detrás de esa reivindicación fundamental que tiene que ver con que el Estado paraguayo asuma la educación pública como política, la garantice en términos de inversión y que esa garantía sea dada en línea transversal con los derechos humanos, porque nosotros consideramos, a diferencia de otros, de que esto es un derecho y no un servicio puesta a la oferta y la demanda. Como tal, el Estado la debe de garantizar
Y en el marco corporativo, es decir, en el marco de la demanda y necesidad de los trabajadores de la educación, reclamamos el cumplimiento de una ley que data del año 2001, el Estatuto Docente. En ella reivindicamos el carácter profesional de esta tarea y como toda profesión debe tener un salario piso, y a la vigencia de esta ley que ya lleva 19 años, aún se sigue incumpliendo con esta demanda fundamental, cuál es la vigencia del salario básico profesional, y a la vigencia de esta, la carrera docente, con los componentes que trae consigo esta legislación, que ver con su desempeño, que tiene que ver con la asunción de su responsabilidad, que tiene que ver con su formación continua, y está aún pendiente de cumplimiento de parte del Estado, y es una de las tareas fundamentales que venimos reclamando, como también la inversión del 7% del Producto Interno Bruto, que todo país en vía de desarrollo, según la UNESCO, la debiera de tener como invertida en la educación pública. Estas son, de alguna manera, las plataformas generales que tenemos como organización sindical. Bien, y comentarnos qué tal el plan de contingencia educativa. Estuvimos conversando con los estudiantes en otro espacio, en el After de los Derechos. Aprovecho para hacer la propaganda todos los viernes a las 19 horas nos encontramos por Instagram Live. Y conversando con ellos, nos hablaron sobre el paro virtual que se hizo en su momento. Nos decían que las propuestas del MEC no eran realizables porque gran porcentaje, la propuesta de pasar la educación al sistema digital, porque gran porcentaje de la población estudiantil no cuenta con internet, no cuenta con la tecnología para poder acceder a esas plataformas. Además, no eran plataformas adecuadas. Dar la clase por Zoom no es contar con la plataforma adecuada para las evaluaciones, o sea, no es un sistema pedagógico adecuado, nos decían ellos. Y también que al final se está volviendo una cuestión de clase social, o sea, el que tiene más dinero y el que tiene acceso a internet y a tecnología puede continuar las clases virtuales, pero el que no, no. Pero bueno, después de eso vino la interpelación al ministro de Educación. Después de eso también estuvimos viendo que se realizó el receso escolar por un par de días y retomaron las clases la semana pasada. ¿Cómo fue esa vuelta a clases? ¿Qué cambió a partir de ahora, Juan, Gabriel? Y también preguntarte si están conformes con eso. No, nosotros no estamos conformes, no porque nosotros no estemos conformes. Lo que tú enuncias, lo que enuncian los estudiantes, los compañeros estudiantes, efectivamente es así. Pero no porque lo enuncien ellos. La Dirección de Estadística y Censo, en base a la encuesta de hogares 2019, enuncia de que Paraguay tiene una conectividad no más del 20%. Es decir, si las familias tienen solo un 20% de conectividad, ergo, los estudiantes están en ese mismo rango. No es igual poseer aparatos tecnológicos que tener la conectividad. Y ahí se pretende hacer desde el ministerio una confusión ante la opinión pública de que si se tiene el aparato tecnológico, se tiene la conectividad. Ocurre que para tener la conectividad tiene costo. Y como estamos, así como tú bien lo dices, desde el punto de vista económico, los segmentos de la sociedad, hay una línea de pobreza cada vez más creciente. La brecha no se está, por cierto, combatiendo para que se pueda achicar. Esa brecha económica y social también se da en la brecha digital, es decir, se ahonda aún más, porque en estos últimos 2 meses y algo de declaración de cuarentena, la prioridad no es la conectividad, la prioridad es el alimento. Hemos tenido familias que tuvieron que deshacerse, una manera de decir, de su aparato tecnológico, vendiéndolo para tener ingreso. ¿Ingreso para qué? Ingreso para comer. Porque ahí, evidentemente, el Estado, lamentablemente,
tanto desde la administración central del Poder Ejecutivo como los gobiernos departamentales, no han podido garantizar la alimentación escolar. Y enuncio esta nomenclatura porque eso es lo que determina la ley. Y el Ministerio de Educación se ha desobligado de su papel de órgano rector de la educación. Esta ley le faculta coordinar con los gobiernos departamentales la provisión de esa alimentación básica que lamentablemente no ha llegado en todos los departamentos. Aún a esta fecha hay departamentos que aún no han proveído lo básico en términos de la alimentación, teniendo presupuesto. Y es ahí donde el órgano rector, Ministerio de Educación y Ciencia, ha estado ausente. Nosotros no estamos en contra de manera absoluta de la educación virtual. Sí estamos en contra de que esta sea la única vía. Creemos de que es necesario combinarla. ¿Qué hemos tenido en estos 2 meses en términos de la afectación del coronavirus, del COVID-19? Los datos nos dicen que no es en extremo relevante, impactante la afectación de esto. Por lo tanto, creemos, y lo hemos dicho en su oportunidad, debemos de pensar en la necesidad de un regreso progresivo, paulatino, escalonado, bajo la orientación de salud pública a las instituciones educativas. Y las orientaciones de salud pública deben pasar esencialmente por adecuar las instituciones educativas de manera sanitaria, es decir, tener lo básico para que esa institución se considere apta de recepcionar al personal docente, al personal directivo, a los miembros de la comunidad y por lo tanto a los educandos. No decimos que todos los educandos deban de retornar de manera inmediata. Debe ser escalonado, progresivo. Es factible aparentemente así como está enunciado y la proyección de esta pandemia en Paraguay, creo que es posible. Creo, a no ser que tengamos unas cuestiones catastróficas en próximas semanas y esperamos en todo caso que eso no vaya a suceder. Pero, ¿qué hemos tenido como problema más grave o acrecentado a esta situación de la educación virtual? Que la entidad rectora, el Ministerio de Educación y Ciencia, ha sido incapaz de ejecutar un proyecto de 127 millones de dólares que lo tenían disponible desde el 25 de agosto del 2015 y cuya fecha de fenecimiento es al 30 de junio de este año. ¿Y dónde se demuestra la incapacidad? Que la ejecución de ese proyecto no supera el 20%. ¿Pero qué significaba ese proyecto? Significaba la incorporación de la tecnología al aprendizaje. No solo de aparatos tecnológicos, sino también la formación de los docentes, la formación de la comunidad educativa y la adecuación de las instituciones educativas para incorporar estos aparatos tecnológicos. 40.500 docentes debieron de ser capacitados. Llegaron a 7.500. La consecuencia hoy la estamos pagando en que nosotros, los trabajadores de la educación, en general, no estamos en condiciones de manejar adecuadamente este aparato como herramienta de aprendizaje. Sí lo manejamos para otra cosa, pero no precisamente como herramienta de aprendizaje, porque no nos han instruido para el efecto, teniendo recursos, teniendo posibilidad, teniendo tiempo para el efecto. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Y tenemos que la educación virtual se reduce a la transferencia de tarea para los educandos, los estudiantes en general, pero no se traduce en aprendizaje. Y eso es lo grave. Podemos tener estadística de que ha llegado al 70, 80% las tareas, pero la otra estadística es que esa tarea que han llegado no tiene el retorno más del 20%. Y ahí está la gravedad.
¿Quién va a pagar esa consecuencia? La debe asumir el Ministerio de Educación y Ciencia, responsable de esta ineficacia de aplicación y de implementación de este proyecto, teniendo recursos para el efecto, y no cargarla ni a los padres de familia, ni a los estudiantes, y menos aún a los docentes. En esa situación estamos. Nosotros creemos que lo que cambió de formalidad al retorno del receso es que tenemos un calendario nacional unificado. El receso fue solamente para el sector público, no fue para el sector privado. ¿Por qué razón? Por lo que de alguna manera tú enunciaste que el sector privado ya venía desarrollando educación virtual, por lo tanto no ha sido muy afectado. Se le afecta en otros ámbitos al sector privado, pero no precisamente en el desarrollo de la educación virtual. Y hoy hay una pequeña modificación. Se enuncia y se sustenta el plan de contingencia en la educación a distancia, basada en un artículo de la Ley General de Educación del año 98, en la que se menciona que ciudadanos y ciudadanas por ciertas condiciones y en ciertas zonas de casi imposible asistencia por medio de la escuela o de una institución educativa, se deba utilizar la educación a distancia para llegar a ellos. No para una cuestión de pandemia, pero para el efecto, la entidad de telecomunicaciones debió de adecuar, teniendo un éter para habilitar para la educación, a lo mejor por medio de las radios, por medio de radio, o educación por medio de la televisión. Y recién después de 22 años el Senado trató este artículo para adecuar a eso que está establecido. Entonces, lamentablemente, sin que tengamos la bola de cristal al frente, esto va a significar un fracaso. La educación no se va a detener, desde luego. La educación nunca se detuvo, porque existe educación refleja, educación informal, educación formal. O sea, la educación siempre está. El aprendizaje es el problema. Bien, ¿tienen pensada alguna medida específica de continuar, digamos, esta disconformidad? Por otra parte, tengo entendido que está anunciada una mesa de trabajo, una mesa de diálogo para mañana, jueves. ¿Esto es así, Juan Gabriel? ¿Qué puntos van a poner sobre la mesa, digamos? Bueno, nosotros estamos en coordinación con los padres de la Federación de Padres de Instituciones Públicas, en coordinación con la mayoría de las organizaciones representativas de estudiantes, la FENAE, la UNEPI, la ONE, y mayoritariamente las membresías sindicales. Particularmente la OT Auténtica tiene una posición de: vamos a ir a expresar nuestra opinión, nuestra disconformidad. Nosotros creemos que la mesa de consenso, que se denomina, es un intento de oxigenar a un administrador que está interpelado y que tiene moción de censura. No solamente fue interpelado, tiene moción de censura. Y está buscando algún mecanismo para, de alguna manera, sostenerse. Quizás con este hecho quiere aparentar, pero estamos conversando con los diferentes sectores. ¿Qué quieren más? Pero si miramos y leemos el plan de contingencia, esta ya fue elaborada. La única condición que puede modificar el plan de contingencia, que está en la página 7 de ese documento, es el ritmo de contagio y la variación de contagio, no la participación de otros estamentos. Entonces, lo que nosotros creemos, y enunciado lo que creemos en la propia ley del Ministerio de Educación y Ciencia, es que la participación social es imprescindible para lo básico de toda democracia: escucharnos, opiniones diferentes, actores diferentes, con un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Creemos que el ministerio también tiene ese objetivo:
educación como derecho fundamental a ser garantizado por el Estado. Y esas opiniones diferentes, bajo la orientación de salud pública, dibujar plan A, plan B, plan C, los planes necesarios. Una es el plan de quienes tienen la conectividad. No se va a interrumpir aquello. Pero en las zonas donde no tenés conectividad, tampoco tenés una afectación, diríamos, muy pronunciada del coronavirus o del COVID-19, no tenés que pensar en otro tipo de plan. Las comunidades indígenas, casi siempre olvidadas, casi siempre relegadas, necesitan computadoras, pero necesitan fundamentalmente garantizarse la alimentación para que pueda a la vez utilizarse la computadora. Pero ¿de qué les serviría una computadora si no tienen conectividad? Hemos visto en un video cómo están desarrollando su actividad los docentes que están en el Alto Paraguay con la comunidad, con el pueblo originario, los Ishir. Y ellos desarrollan los materiales, fotocopian, llevan a las casas y el docente está desarrollando con el chico, con el niño, con la niña y la mamá, por lo general son las mamás las que se involucran en la tarea educativa. Eso no es educación virtual. Y eso tiene que ser garantizado para que ese costo no tenga que recaer sobre el docente ni sobre la comunidad. Si la responsabilidad es del Estado tiene que garantizar eso. Lo mismo ocurre en comunidades rurales. Entonces, nosotros creemos de que sobre un hecho consumado, cuál es el tener el plan, tener definido cómo se va a desarrollar aquello, tener además ratificado de que el calendario escolar va hasta el 30 de noviembre. Entonces, creo que es solo una justificación, la llamada mesa de consenso, que pudo haber sido importante al 10-12 de marzo, cuando se determinó la suspensión de las tareas por la presencia de los primeros contagios en Paraguay. Allí, con los diversos actores y con los especialistas en la educación, haber definido diferentes líneas o planes que vayan a ser desarrolladas. Hay países como, inclusive el caso boliviano, que no estamos precisamente de acuerdo con el actual gobierno de facto, la prioridad sigue siendo lo presencial, lo complementario es lo virtual. Aquí es al revés, agravado con la falta de conectividad que tenemos. Entonces, nosotros vamos a ir a plantear la necesidad de que no solamente veamos el calendario 2020, sino que anexemos al calendario 2020 también 2021 y sobre ella poder desarrollar los planes de contingencia más allá del 30 de noviembre. Juan Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y por comunicarte con nosotros. Éxitos entonces en la reunión de mañana. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a entonces conectar ahí. Perfecto. Entonces estuvimos hablando con Juan Gabriel Espínola, docente, representante de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación del Paraguay, OTEP, la OTEP auténtica, hizo esa aclaración. Hablando un poco sobre cómo fue el retorno a clases después de este receso para el sector público, decía él, y sobre todo cuáles son los puntos que van a llevar los distintos gremios, las distintas organizaciones mañana a esta reunión, a esta mesa de diálogo que van a mantener con las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias. Aprovecho también para reiterar lo que decía al principio de esta entrevista sobre, y cambiando un poco de tema, ¿verdad?, sobre estos albergues que fueron habilitados por la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Qué pasó, mi compañero Ariel? Se quedó ahí. Les reitero los números, ¿está bien? Tomen nota. 021-440-997
y 998. O también pueden llamar al sistema 911. ¿Para qué son estos números? Bien, la Secretaría de Emergencia Nacional, reitero, habilitó unos albergues para personas en situación de calle, para poder protegerlas, para poder albergarlas justamente durante el invierno, durante que se empiezan a registrar bajas temperaturas. Entonces, en estos lugares se les ofrece, además de que cumplen con todo el protocolo sanitario, también se les ofrece las 3 comidas diarias, abrigos, ducha caliente y sobre todo un lugar para pasar la noche. Entonces, esto es para que esas personas puedan ser resguardadas durante las bajas temperaturas, y si alguna persona está viendo esta transmisión, ya sabe, puede contactarse, puede ir directamente, o si capaz vos estás viendo que en tu cuadra, en tu barrio, en alguna parte ves a una persona en situación de calle, pues bien, puedes contactarte con estas líneas para que las autoridades y los funcionarios de la CEN puedan ir y ofrecerle a esas personas la oportunidad de refugiarse en estos albergues. Reitero una vez más el número 021-440-997 y 021-440-998. O bien llamando al sistema 911. Queríamos conversar y tener más detalles sobre esto con el ministro Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, pero por algunos inconvenientes que está teniendo, al parecer hay una manifestación frente a la CEN, entonces no pudo conectarse con nosotros, pero esta es la información principal. Bien, les agradezco muchísimo por conectarse a esta transmisión. Nos volvemos a ver cuando el próximo miércoles a las 10 de la mañana, y también, ya saben, todos los viernes a las 7 de la tarde en el After de los Derechos por Instagram Live. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de semana. Chao, chao.